Voy a empezar con esta frase de Billy Sunday, un hombre de Dios. La tentación es el diablo mirando por la cerradura. El caer en la tentación es darle el paso para abrir la puerta e invitarlo a que pase. Le repito, la tentación es el diablo mirando por la cerradura. El ceder a la tentación es abrirle paso, abrirle la puerta e invitarlo a que pase y se acomode. Y mucho se habla de la tentación, pero ¿será que sabemos lo que verdaderamente es tentación? Vamos a Santiago 1:12. Santiago 1, desde el versículo 12. Dice así: dichoso el que resiste la tentación. Ahí dice dichoso o dice bienaventurado. Bienaventurado, es un sinónimo. Pero yo voy a ir metiéndome de a poquito en todo porque tenemos que entender bien. ¿Qué significa dichoso o bienaventurado? ¿A qué le suena? Bienaventurado suena como que tiene una fortuna, ¿verdad? Dichoso, dice la palabra, el diccionario, que es la persona que se siente plena, que se siente satisfecha y que tiene todo lo que desea. ¿Usted quiere ser bienaventurado o dichoso? ¿Quiere estar satisfecho? Entonces aquí hay una clave para estar satisfecho. Aquí nos dice, dichoso el que resiste la tentación. O sea que resistir la tentación le trae dicha. Ahora, ¿qué es dichoso? Bienaventurado, dichoso, es satisfecho. Quiero que vayamos construyendo con esto. Y de ahí dice la palabra del Señor, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de la vida. Ahí pongo una pausa. ¿Qué es esta corona de la vida? Cuénteme, ¿qué piensa usted que dice ahí? ¿Cuál es la recompensa del que ha soportado la tentación? ¿Qué será esta corona de la vida? ¿Será que es la vida eterna? O sea que para tener la vida eterna hay que soportar la tentación. Entonces ya no tenemos la vida eterna, porque ¿cuántas veces hemos caído en pecado y hemos sido tentados? No se trata de eso. Vamos a verle el contexto completo del versículo. El versículo dice dichoso o bienaventurado, quiere decir que esa es la recompensa de resistir la tentación. Cuando se refiere a la corona de la vida, quiere decir a la calidad de vida que usted tiene en esta tierra. La vida eterna no la podemos ganar nosotros, no nos pertenece, no es un don nuestro, es un don de Dios. Quiere decir que solamente Dios puede darnos la vida eterna. Y esa nos la dio ¿a través de quién? De Jesucristo. Su muerte, su sacrificio, la cruz, la corona de espinas, los clavos en sus manos, su sangre derramada, la victoria que Él ganó en la cruz es la vida eterna. Pero esta corona de vida a la que nos habla aquí es justamente lo que nos dice bienaventurados. Tener una buena vida aquí nos da como recompensa el haber resistido la tentación. Ahora, ¿qué es tentación? ¿Qué es tentación? De pronto pensamos que tentación es algo y es otra cosa. Tentación es algo que nos cautiva, que nos lleva a hacer algo, pero no necesariamente bueno. De hecho, no es bueno. Vamos a ver qué otra cosa nos dice aquí la palabra del Señor. Estábamos en el 12. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, ay Señor, es que la tentación viene porque es algo malo. Señor, no me dejes caer en tentación, decimos en el Padre Nuestro, pero no dice eso, dice, no nos metas en tentación. Quiere decir que el Señor nos puede permitir que vayamos a ser tentados, mas no es Él quien nos tienta. La tentación tiene un origen malvado. El mal es el origen de la tentación. Vamos a continuar. Luego dice, sino que cada uno, en el 14, cada uno es tentado por sus propios malos deseos. No sé si ahí dice malos deseos o concupiscencia. Dice ahí concupiscencia, ok. Entonces, la concupiscencia son los malos deseos. Entonces quiero ubicarme en esto.
La tentación es algo que está fuera. La concupiscencia es algo que está dentro. La tentación viene del mal, viene del príncipe de este mundo, sus demonios, del mundo y la carne. Todo eso está siendo parte de la tentación y viene de fuera. Pero la concupiscencia es el mal deseo del corazón. Todos tenemos malos deseos en el corazón. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice que es la dosis de maldad que todo ser humano tiene. Usted y yo tenemos la capacidad tanto de hacer el bien como de hacer el mal. 50% de usted se inclina al bien, 50% de usted se inclina al mal. Incluso la persona que no tiene a Cristo tiene la capacidad de ser el 50% bueno como el 50% malo. Ahí cada uno decide. Por eso hay gente que no es cristiana, que hace cosas muy buenas y son filántropos y dan en abundancia y son muy gentiles y son mejores que algunos cristianos. Y hay asimismo cristianos que son más malos que los mundanos. ¿Y cómo es que es cristiano? Bueno, ahí viene un punto, quiero hacer una aclaración. No todo lo que brilla es oro. No porque venga a la iglesia ya es cristiano, sino que parece que está aquí, hasta pone cara de buena gente, pero por dentro decidió hacer uso de su 50% malo. Entonces aquí viene que cada persona tenemos la posibilidad de hacer tanto bien como tanto mal. Y ahí es donde usted y yo tenemos la bendición que el Señor dijo, si confiesas tus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer dos cosas: perdonar nuestros pecados. Sin el perdón, estamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Y la otra parte es limpiarnos de toda maldad. Le voy a cambiar la palabra: limpiarnos de toda concupiscencia. Esos malos deseos que están en tu corazón. Que como dice el apóstol Pablo, ¿por qué, Señor, si esto que sé que no debo hacer, por ahí mismo voy y hago lo que sé que no está bien? Y usted sabe lo que le estoy hablando. No para todos es igual. Su concupiscencia no va a ser igual a la de su vecino. Por eso es que pasa que usted dice, ¿cómo es posible que sea tan malo con la esposa? ¿Y cómo es que no puede dejar de beber? ¿Por qué tiene que fumar si es asqueroso el cigarrillo? Ay, esta persona, ¿por qué miente? ¿Pero para qué? ¿Qué necesidad tiene de mentir? Entonces usted está viendo la concupiscencia del otro, pero ¿y la suya? ¿Por qué usted no deja de hacer las cosas que sabe que están mal? Porque cada uno tenemos nuestro rollo, cada uno. Pero bendito Dios que yo no vengo aquí a dejarle en la lona, le vengo a hacer caer en cuenta lo que hay que cambiar y le vengo a traer la solución para el cambio. ¿Quiere saber cómo? ¿Seguro? Ya, bueno, vamos a continuar. Déjeme ver qué otra palabra. Listo, vamos a continuar. En el verso número 15. Estos malos deseos o esta maldad o esta concupiscencia conciben y dan a luz el pecado. Y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. ¿De acuerdo? Vamos a ver que hay un proceso. Ahí se hace un símil al embarazo de una mujer, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo por qué pasa esto. ¿Se acuerda que le dije que la concupiscencia está dentro y la tentación está afuera? Esto hace el símil. Para concebir se necesita 2 semillas. La semilla del varón, en el caso natural de un embarazo, y la semilla de la mujer. Asimismo, para que conciba el pecado, tiene que haber un proceso. Está la semilla afuera, que es la tentación, y está la concupiscencia adentro, que es la otra semilla, que si se juntan las dos, hay una concepción. O sea que el pecado no es que usted amaneció y la persona amaneció, dijo, bueno, hoy voy a matar a alguien. Me voy a convertir en asesino hoy. ¿Pasa así? No. Si analizamos el proceso, nos vamos a dar cuenta que en un momento inició. El hombre o la mujer que toma la decisión de estar con otra persona y cometer adulterio,
No es que amaneció y dijo, ay, me dio ganas de ser adúltero hoy. La persona cuya boca se vuelve mentirosa, pero usted ha conocido a esas personas que mienten, por cada 5 palabras, 3 son mentiras. O esas personas que hablan, que conversan con malas palabras, que tienen maledicencia en su boca, pero que no hay frase que no les salga una mala palabra. ¿Sí han conocido eso? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuándo empezó? Yo tengo el recuerdo cuando era jovencita, o sea, tenía 15 años, no sé, era muy jovencita. Tenía 15 años, iba con mi prima a comprar en la tienda. Íbamos las dos caminando y un señor, tendría unos 30 años, con un piojito de este porte. 3 años más, no le daba más de ese niño. Y nosotros caminábamos y papá le dice al bebé de 3 años, mira, mijo, las nenas, sílvales a las nenas. Y en esa, y el señor se mataba de la risa. Entonces yo me pongo a pensar, digo, ¡cuambra! Con pañales y todavía. Dijo, no es el muchacho el que hace esto, es el padre. ¿Dónde empezó la concupiscencia de ese bebé a desarrollarse? ¿A los 3 años? No, en el papá, que le transmitió su concupiscencia por herencia a esa criatura y le enseñó a despertarla. Y entonces yo me pregunto, ya no les voy a decir cuántos tengo ahora, porque si les digo cuántos tendrá el guagua, ya calculan, ¿no? No, mentira, no me molesta decir mi edad. Esa criatura se convierte en un hombre pensando que las nenas es parte de la vida y que estar ahí silbando y coqueteando. Le aseguro que más adelante esa criatura se volvió por lo menos lascivo, sino una persona con adulterio. Porque la concupiscencia va desarrollándose, viene la tentación, se junta y da a luz el pecado. Y el pecado, vamos a ver qué pasa después. ¿En qué versículo estábamos? Repito el 15, ¿verdad? Sí. Estos malos deseos conciben y dan a luz el pecado. Y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. Entonces aquí hay ese proceso. ¿Cuánto tiempo se tarda una criatura en nacer en el vientre? Desde el vientre, desde que fue concebido, son 40 semanas. Nada es coincidencia. El 40 en la Biblia es muy especial. 40 semanas nace una criatura. ¿Cuánto tiempo el pecado se demora en hacer la gestión de nacer, de formarse en el vientre de la persona? Hablemos en el vientre, en el espíritu, en el cuerpo, en donde se gestó el pecado y la maldad. Se tarda tiempo. Pueden ser 1 año, 2 años, 4 semanas, 40 semanas, lo que sea. Pero va a dar a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Y ahora, sumemos todo esto. Sumemos. El pecado de un hombre, más el pecado de otro hombre, más el pecado de la humanidad. Dígame quién está en este día dándose a luz todos los días, todos los días, todos los días. La muerte. Y después no entendemos por qué hay tanta maldad en el mundo, tanta muerte, tanta destrucción. ¿Por qué sucede eso? Porque un hombre le abre la puerta al pecado. ¿Se acuerdan la frase al inicio? La tentación está timbrando la puertita. Mira por el cerrojo a ver qué se encuentra. La persona que cede a la tentación le abre la puerta a la muerte. Pero la persona que le dice a la tentación, no, aquí no, ¿qué hace? Abre la puerta a la dicha y a la bienaventuranza. Entonces, como cada día, porque esto no es que la tentación es una vez y de vez en cuando, es cada día. Cada mañana que tú te levantas, te vas a enfrentar a muchas tentaciones durante el día. Y sin darte cuenta, tú vences un montón de ellas. Pero también te dejas vencer por otras más. Y entonces ahí tú te das cuenta que para una persona le abrió la puerta muchísimas veces a una misma tentación y se enseñoreó de su vida. Dio a luz tanto pecado, tanta maldad, que podemos llegar a ver personas que están en las calles ya perdidas totalmente y sin esperanza. Yo vi hace un tiempo de una ciudad de los Estados Unidos, Filadelfia,
que la gente ya está en las calles, dicen que es la ciudad zombie, porque usan esa droga que les, fentamino creo que se llama, que les hace totalmente incontrolable su cuerpo. Esa droga los puede hacer dormir 3, 4 días y están en las calles ahí, si no dormidos, botados durante 3, 4 días, luego se levantan y su cuerpo no reacciona. Entonces caminan como si fueran zombies. Y la gente se ha acostumbrado tanto que circulan y están estos zombies en las calles andando. Esta cosa les hace, este fentamino les come la carne, les hace llagas. Y entonces además su aspecto es como de las películas de zombies. Y es terrible porque ya salió de control. La policía ya no les hace caso, les deja estar ahí. Se ocupan de los asesinatos, los homicidios. Y está la maldad que dice que la persona que llega a esa calle especialmente a probar una vez, ya no regresa nunca a su casa. Ya se quedan ahí. La policía, los médicos, llegan, les auxilian, les sanan sus heridas, pero no los sacan, los vuelven ahí porque ya no hay más que hacer. Es terrible la situación. Y entonces ahí podemos ver cuánto tiempo en esta tierra la tentación, la concupiscencia han ido engendrando pecado hasta volverse ya gobiernos completos de maldad en la tierra. Ah, bueno, pastora, pero eso usted me está hablando de gente de por allá. Aquí a mí no me pasa eso. Identifica en tu vida qué cosas se fueron de tu control. ¿No han oído esas personas que dicen, no, es que yo tomo y cuando yo quiera dejo de tomar? O yo fumo y cuando quiera dejo de fumar. Pero la verdad es que se está engañando porque no lo puede dejar. Y así podemos analizar cualquier cantidad de pecado. Pero bendito Dios que así como por un hombre vino el pecado, por un hombre, maravilloso hombre, y a causa de todos los pecadores, por un hombre vino la gracia. Y entonces ahí vamos a la siguiente parte. ¿Cómo es el proceso de la gracia? ¿Y cómo es esta contraposición? Porque hay una cosa, una situación que todo ser humano nos pasa y a los cristianos nos pasa mucho. Vemos el poder de la maldad y de la muerte y nos aterra y sentimos que no podemos salir de ahí. Pero nuevamente les digo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que si la obra del pecado y la muerte se lleva 1, 2, 3 años, generaciones para dar a luz su muerte y plantar en esta tierra la maldad, para nosotros como hijos de Dios, el poderío del Señor hace tan fácil como una sola decisión para quitar años de muerte, años de destrucción, años de frustración, años de maldad. Miren, los demonios pueden ser atados. Usted y yo tenemos la capacidad de atarlos. ¿Usted sabía eso? Usted puede dar una orden y decir en el nombre de Jesús, este espíritu de muerte lo ato y lo dejo inoperante. Usted y yo tenemos esa capacidad. ¿Y a Dios quién le ata? Pregunto, ¿Dios puede ser atado? La palabra dice que Dios ni siquiera puede ser estorbado. Entonces, ¿cuál de los dos es mayor? ¿El poder de la muerte y del pecado o el poder de Dios y su libertad y su gracia? Como hijos de Dios hemos cometido un error tan grande. Andar dándole voz y propaganda en la maldad. Dígame si no le ha pasado. Yo me he dado cuenta muchas veces que empiezo a conversar con alguien y, ay no, qué terrible lo que está pasando. Y qué terrible, y qué terrible, y qué terrible. Y cuando nos pasamos en la conversación dándole gloria, honor y fuerza y esperanza a la maldad, y a qué horas empezamos a decir, y no ven lo que ha hecho nuestro Padre Celestial. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto de su conversación le da la gloria a Dios y cuánto de su conversación se maravilla de la maldad? 50% tiene la capacidad de usted de decir, ay, qué terrible, qué malo el clima, la situación, el pecado, la maldad, las drogas, o decir, mi Dios vive, mi Redentor salva, de esta situación vamos a salir y vamos a ver la gloria del Señor, que aunque un ejército se levante y acampe contra mí, yo no voy a temer porque voy a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto de nuestro tiempo le estamos dando a darle gloria al pecado y a la maldad?
incluso dentro de nosotros mismos. Cuando es tan sencillo de decirle, no le abro la puerta a la tentación y yo soy una persona bienaventurada, porque yo tengo la posibilidad de abrirle la puerta a la bienaventuranza y cerrarle la puerta al pecado. Y tanto hablamos del aborto. A los niños no hay que abortar, pero sí hay que abortar a la tentación y al pecado. Ese es el aborto que tenemos que tener en esta tierra. No de abrirle la puerta. Y si alguna cosa se metió, usted y yo tenemos la capacidad de sacarla. Tenemos la capacidad de sacarla. En Eclesiastés 3 nos enseña que hay tiempo para todo. Y si bien hay una situación que se llama la siembra y la cosecha, usted y yo sembramos muchas cosas malas y cosechamos muchas cosas malas. Y la palabra del Señor dice que pase lo que pase, todo tiene su consecuencia. ¿Sí o no? Entonces nos analizamos nuestra vida y pensamos y decimos, carambas, yo cuando no conocí a Cristo, ¿cuántas cosas sembré? Sembré odio, sembré resentimiento. A veces hasta ahora me cuesta mucho perdonar. Entonces sigo sembrando. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Solo espero una mala cosecha. Pero cuando el Eclesiastés nos dice que es tiempo de arrancar lo sembrado, nos está diciendo que hay una manera de cortar esa consecuencia que viene adelante. No me puedo conformar a cosechar lo que sembré, porque entonces ¿para qué hubiera muerto Cristo en la cruz? Pero ¿sabe cómo se arranca? María Elena, que sabe de plantas, pues sabe que si encuentra una planta que le sembró una planta linda, pero viene alrededor la maleza, ¿qué hay que hacer, María Elena? Arrancar para que la planta preciosa dé su fruto, su flor y dé lo que tiene que dar. ¿Sabe cómo se arranca? Tiene una palabra sinónima para nosotros de este arrancar. Se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el arma que nos permite arrancar lo que sembramos mal. Usted y yo sembramos mal. ¿Queremos cosechar eso? Y peor cuando le dicen la consecuencia va con sus hijos. ¿Usted quiere que sus hijos cosechen lo malo? No, por supuesto que no. Si a este hombre en ese momento que hubiera estado consciente diciéndole a la criatura que estaba sembrando en esa criatura una cosecha terrible, le hubieran dicho, no, es el tiempo de arrancar. El arrepentimiento, el cambiar las palabras. Vamos a ver cómo funciona la parte de la hermosa siembra de Dios en nuestra vida. Empieza por una regeneración. Cuando usted recibió a Cristo, ¿cómo se encontró con Él? Le pregunto, ¿cómo le encontró Dios a usted? Lleno de pecado, acostumbrado a abrirle la puerta a la tentación. Y sobre eso más su boca es una boca de maldición. Y no me refiero solo a las palabras groseras. Me refiero a que usted le decían, ¿cómo estás? Ay, mal. No, pues así. ¿Qué le parece lo del país? Uy, este país va de mal en peor. ¿Y qué le parece esto? No, pues la vecina, la cuñada, la suegra, mi mujer, mi marido, mis hijos, mi casa y todo le parecía mal. Así le encontró el Señor, ¿o no? O si no, le preguntaban, ¿cómo estás? Aquí bien, soltero, solito y solicitado con la mujer al lado. Lleno de pecado. Así le encontró el Señor. Y por causa del montón de pecado, el Señor trajo su sublime gracia. Sublime gracia. Y entonces el Señor le toma a usted como un hombre o una mujer cargado de maldad y de pecado, con una concupiscencia más grande que usted. Y el Señor le toma y le dice, bueno, te voy a hacer nueva criatura. Te dice, te voy a transformar. Te voy a dejar en nada y te voy a volver a hacer. ¿Usted cree que esa situación es automática, instantánea? No, porque si el pecado se llevó su proceso para dar a luz en usted la maldad, la muerte, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el pago es inmediato. Usted sale de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando uno se presenta ante la luz admirable del Señor, se da cuenta la terrible deformación de la vasija que Dios creó con tanto amor. Y entonces empieza el proceso de regeneración. ¿Y dónde empieza el proceso de regeneración? En su mente. Y empieza una batalla brutal, una batalla espiritual tremenda.
con la cual usted tiene que agarrar todas las armas que Dios le dio, y entre esas está primerito la palabra, la oración, la intercesión, la fe. Todo lo que el Señor le ha dado es para que usted pueda pelear esta batalla. Entonces usted se entera que pegar a la mujer no ha sido bueno. Hay hombres que tuvieron que alguien enseñarle que golpear a la esposa no está bien, porque pensaban que estaba bien. Tuvieron que enseñarle a usted que mentir está mal. Y uno muchas veces sabe que mentir está mal, pero sabe como una teoría. Pero cuando se da cuenta lo que la mentira le hace a su vida, usted dice, no, yo ya no quiero mentir. Y la luz admirable del Señor le empieza a usted a mover esa concupiscencia y hacerle ver que está mal. Y a veces cuando somos testarudos, nos tiene que dar fuerte hasta que entendamos que está mal, para que tomemos acciones y cambiemos nuestro pensamiento. Entonces, si yo pensaba que robar estaba bien, tengo que pensar y saber que robar no solo que le desagrada a Dios, sino que a mí se me pasa que se me van en saco roto todas las cosas. Y cuando pensaba que ganaba robando $1,000, por otro lado se me iban 7,000, se me perdían. Y entonces, aunque me parece que robar es bueno, yo tengo que entender que robar no es bueno y tengo que cambiar mi pensamiento. Y hasta que esa batalla se dé, cuesta y duele. Y entonces viene la incredulidad, porque creemos que la forma de hacer nuestras cosas, la forma en la que hacemos las cosas es la correcta. Y de pronto Dios nos viene y nos dice, no, estás mal. Entonces vamos a cambiar el pensamiento. Cuando usted permite que el Espíritu de Dios cambie su pensamiento a través de la palabra de Dios, ya ese cambio ya baja su corazón. Porque si solamente lo tengo aquí, no cambia todavía nada. Es el mismo proceso. La tentación viene, abre la puerta y empieza a cambiar el pensamiento y empieza a cambiar las acciones y da a luz la muerte. En cambio, la palabra del Señor viene a su pensamiento, empieza a cambiar su pensamiento, baja su corazón y en su corazón viene la comunión del Espíritu Santo. Cuando usted tiene la comunión del Espíritu Santo, Él le va mostrando. Y entonces ya su corazón le duele porque usted sabe que está haciendo mal. Y ya viene el tiempo de en las noches despertarse y decir, Señor, esto está mal, hay que corregir, hay que cambiar. Ayúdame, porque hay cosas que usted no va a poder cambiar solito. Usted tiene que batallar, el resultado se lo da el Señor. Es más o menos como cuando usted alguna vez ha tenido un ratón en la casa, una rata, más de una, ya una cucaracha ya. ¿Qué será peor, la cucaracha o el ratón? ¿Qué sensación tiene usted cuando encuentra el ratón? Así es cuando usted se da cuenta que está en pecado o su forma de vida. Se da cuenta, porque el ratón pudo haber estado ahí metido mucho tiempo, pero cuando usted se da cuenta empieza a hacer algo para sacarlo, ¿verdad? Y de pronto usted ve el ratón y ¿a quién llama? Bueno, las mujeres por lo general les llamamos a los hombres, ¿no? O sea, hay mujeres de esas que matan ratones. Cuando toca, toca, ¿no es cierto? Ya. Pero de pronto usted tiene un niño por ahí de 4 o 5 años. Yo te ayudo, mami, le dice. Yo te ayudo, papi. Yo tengo el recuerdo de haber una vez ayudado a mi papá a matar un ratón. Mi papá tenía la escoba y yo tenía un matamoscas. Y yo estuve convencida por muchos años que yo le maté al ratón con el matamoscas. Así somos con el Espíritu Santo. Usted va a luchar con el matamoscas y él va a luchar con la bazuca. Pero no le quiere al Señor sacar a usted de la lucha. Porque mi papá no me dijo, sal de aquí, me estás estorbando. No, me dejó corretear atrás del ratón con el matamoscas. Y a final de cuentas el matamoscas, el ratón murió. Pero no fue por mí, fue por mi papá. Ese pecado, esa tentación, eso con lo que estás luchando no va a vencer, no vas a vencerlo porque tú puedes, va a vencer porque tienes un papá poderoso. Pero tú tienes que luchar con el matamoscas, con lo que tienes. Dale, lucha, no te quedes. Porque vas a sentirte feliz cuando hayas soltado esa maldad, ese pecado. Aunque no fue tu victoria, vas a sentirla como si fuera tuya.
No me acuerdo, creo que mi papá me dejó cogerlo con el matamoscas al ratón. Yo salí feliz así, con el ratón en el matamoscas. Era chiquito, ¿no? Y eso más era chiquito. Con el ratón en el matamoscas salí feliz. Porque yo me sentí victoriosa con lo que mi papá hizo. Cuando ya baja tu corazón, ya empieza a cambiar otra etapa en tu vida. Ya empiezas a hablar de otra manera. Porque de lo que está en tu corazón habla tu boca. Eso dice la palabra. Y entonces ya empiezas a hablar de otra manera. Ya no te conformas con lo que estás haciendo mal. Ya tu palabra empieza a ser otra. Ya no vas a decir malas palabras. Porque ya la palabra del Señor hizo en ti, sacó las cucarachas, los ratones, sacó lo que está horrible ahí guardado. Y empiezas ya a hablar palabra de bendición. Y empiezas a decir las cosas con fe. Y ya empiezas a darte cuenta que ya no necesitas robar y empiezas a decir, mi Dios es mi proveedor. Y entonces ya renuncias y aunque el demonio esté ahí abriéndote la puerta a decir, róbate. Nadie se va a dar cuenta. Mira, $50, hasta llevas 5 al diezmo y ya tienes 45. No, vende nomás eso. Hazle, tranquilo. Di nomás mentiras, no pasa nada, nadie se entera. Tú ya te vas a dar cuenta que aunque nadie se entere, Dios y tú lo sabes. Y peor, el enemigo sabe. Porque si Dios y yo sabemos, yo me arrepiento, le digo, Señor, perdóname, y Él me perdona. Pero el enemigo ya se aprovechó de ti, ya te robó, ya te dañó, ya te ensució tu casa. Le abriste la puerta y le dejaste pasar y le diste la sala de tu casa y te la dejó ensuciando. ¿A quién le toca limpiar después? A ti. ¿Es fácil limpiar? Sí. Pero a veces ni siquiera te das cuenta que se ha ensuciado tu vida y no haces nada por limpiarlo. Pero hoy te vas a dar cuenta, vas a ver. El Espíritu de Dios en su comunión contigo cambia tu corazón. Y cuando cambia tu corazón, cambia tu palabra. Y cuando cambia tu palabra, empiezan a cambiar tus acciones. Y luego de haber cambiado tus acciones, empieza a cambiar tu forma de vida. Y cuando te diste cuenta, cuando ya diste a luz un montón de pecado y muerte, empiezas a dar a luz la vida. Y la muerte, la concupiscencia empieza a menguar hasta desaparecer. Mis amados, ¿se puede vivir sin pecar? Ese es el gran dilema. ¿Se puede vivir sin pecar? Sí se puede. Pregunto, ¿el Señor Jesús podía pecar? No, pero si Él era Dios. Dios no puede pecar. ¿Puede o no puede pecar? ¿Pudo o no pudo haber pecado nuestro Señor Jesús? Sí. ¿Por qué no pecó? Porque no quiso. Porque Él, teniendo la opción, dijo no. ¿Saben por qué el Señor Jesús hacía eso? Porque se metía 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto a someter su pensamiento al único que le podía sostener y sustentar en el momento de la tentación. Y cuando el Espíritu de Dios estuvo ya en el corazón de mi Señor Jesús, gobernándolo a Él, Él pudo decirle al diablo, no, mi bonito, no te voy a dar lugar. No te voy a dejar entrar, porque tengo una misión y un objetivo que cumplir. Porque si yo peco, toditos estos se van al infierno. El Señor Jesús dijo, porque si yo caigo en la tentación, entonces te estoy cediendo autoridad que no te quiero dar. Y esa misma capacidad la tienes tú. Pregunto, ¿el Espíritu de Dios que estuvo con el Señor Jesús es el mismo que está contigo? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que nos hemos puesto de acuerdo con nuestro enemigo para decirle, tienes razón. Yo soy una tontera. Soy una vaina, soy pecadora. Soy pecador y no puedo. ¿Cuál era más fuerte? ¿La palabra del enemigo o la palabra de Dios?
Entonces, vamos hoy a renunciar a ponernos de acuerdo con el enemigo. Él nos ha dicho, no puedes dejar esto. No puedes vencer esto. Estás enfermo, te vas a morir. Y nosotros hemos dicho, sí. ¿Y qué nos ha dicho el Señor? No morirás, sino que vivirás y contarás las glorias y las victorias del Señor. ¿Con quién te quieres poner de acuerdo? Amados, hay cosas maravillosas que el Señor nos enseña. A mí me enseñó algo en esta semana muy bonito. Y yo dije, cierto, ¿cómo no me di cuenta antes? Cuando nosotros oramos, hacemos algo. Señor, si tú quieres. Señor, ¿será que me das? Ayúdame, Señor. ¿Y si el Señor me diera? ¿Y si el Señor cambiara esto? ¿Y si Dios interviniera? ¿Y si yo ganara un poco más de dinero? ¿Y si pudiera dejar esto? ¿Y si mi matrimonio cambiara? ¿Y si mi hijo dejaría de estar en pecado? Y le ponemos, si es que, como una posibilidad. Pero ¿qué pasaría si empezamos a orar de esta manera y le decimos, ¿cuándo mi hijo cambie? ¿Cuándo mi matrimonio se solucione? ¿Cuándo mi vida sea sanada? ¿Cuándo yo me digan en el diagnóstico, me digan que estoy limpio y libre? ¿Cuándo yo voy a hacer tal cosa? ¿Cuándo tenga un mejor empleo? ¿Cuándo tenga más recursos? ¿Cuándo voy a hacer esto o este otro? Entonces ahí cambia la historia, ¿o no? Tenemos que dejar de estar, si es que, ¿a cuándo? Porque el Señor nos dijo que en Él todas las cosas, en Él son sí y en Él son un amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Entonces, cuando el Señor diga esto, para mí será un sí y un amén en Él. Pero no vayamos a cometer el error gravísimo. Usted nunca ora, nunca lee la Biblia, se olvidó de Dios y se para, yo decreto, yo declaro. El diablo se le va a reír. ¿Sigues de acuerdo conmigo? Así que no vas a obtener lo que dijiste. Pero si yo me pongo de acuerdo con mi Señor, busco su presencia, te aseguro que el momento en que te levantas y decretas lo que vas a levantarte y a decretar y a declarar y a proclamar es lo que ya Dios comunicó a tu corazón. Otra cosa quiero comentarles. Dice la palabra del Señor que muchas veces no sabemos pedir. ¿Usted sabe pedir? Yo le doy gracias al Señor que muchísimas veces me dijo no a mis peticiones. Porque si me hubiera dicho que sí a todo lo que le pedí, estaría un desastre hoy mi vida. Le pedí casarme con uno que no era. Imagínese que hubiera sido de mi vida. Imagínate, marido. Gracias a Dios me dijo que no. Entonces, como gracias a Dios me dijo que no, papá me dijo, aquí está otro mejor. Lo que quiera de veces mejor. A estas alturas yo hubiera estado traicionada, tal vez abandonada, tal vez yo no sé cómo hubiera estado y les aseguro que no estaría predicando la palabra del Señor. Así que el no de papá, yo después le dije, Señor, gracias por no hacer caso a mi insensata petición. Y así muchas veces el Señor nos ha dicho que no. Y ese rato no entendemos, pero después nos hace ver que fue mucho más sabio Él. Pero bueno, ahora necesito orar, necesito resolver cosas, Señor. ¿Cómo pido como conviene? Y ahí viene algo maravilloso. Tú tienes 3 áreas, ¿se acuerdan cuáles son sus 3 dimensiones, sus 3 áreas, cómo usted está formado? ¿Se acuerda? Espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma es la que se confunde. Nuestro entendimiento lo vamos sometiendo a la presencia del Señor, pero eso es un proceso, pero si yo necesito respuesta ya, Señor, ¿cómo le hago si mi mente todavía está tratando de encontrarse contigo, está aprendiendo, está luchando, estoy en un nivel de pronto empezando, de pronto es hoy que escuchas la palabra de Dios por primera vez, o de pronto es que escuchas la palabra a los tiempos porque te olvidaste de Dios? Pero entonces, ¿cómo pido hoy como conviene? Dios te dio un área tuya
que está conectada con el Señor desde el día en que le recibiste y se llama espíritu. Y en vez de dejarle solamente a tu alma hablar y hablar y hablar, hoy tienes que aprender a orar también, dejarle orar a tu espíritu. ¿Saben cómo se hace eso? Dios nos dio un lenguaje maravilloso, un lenguaje espiritual que solamente Dios y tu espíritu lo entienden. Y ese es el hablar en lenguas. Eso es un regalo que Dios nos dio. Y si usted no lo tiene, tiene que aprender a pedirlo. Señor, dame el don de hablar en lenguas. Porque cuando usted ora en el espíritu, usted pide como conviene. ¿Y sabe qué? Mucho es atacado este don por mucha ignorancia. Pero si usted empieza a pedir en el espíritu diariamente, usted se va a dar cuenta que empiezan a sucederle cosas que usted no sabía que iban a suceder. Maravillas. ¿Por qué suceden estas maravillas? Porque usted está orando en el espíritu. Porque ese regalo el Señor lo dio para que en su corazón sea transformado todo, absolutamente todo, y su corazón puede empezar a generar palabras de bendición, y sus palabras de bendición empiezan a generar acciones de bendición, y sus acciones de bendición empiezan a generar una forma de vida distinta. Muchas veces pasamos años luchando con cosas, luchando con algo, peleando en nuestra fuerza, teniendo el don del Espíritu. Empecemos a orar en lenguas. Cuando usted no sepa cómo orar, ore en lenguas. Entonces bastante seguido, porque la mayoría de veces no sabemos cómo pedir. Y entonces este lenguaje espiritual es uno que solo entiende Dios y usted. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que está en el centro comercial o en el bus, en alguna parte, y usted ve dos extranjeros y empiezan a hablar ellos en su idioma, y usted se queda así. Yo cuando les escucho que es inglés, le digo al Daniel, al Damián, al Mauri, ¿qué dicen? Pero no me dicen, no es inglés, eso es ruso, es alemán. Nos quedamos con la intriga de qué están diciendo. Y pueden hasta estarnos insultando y nosotros ni cuenta nos damos. Nos pueden estar criticando, ve esta cantidad de chaparros aquí. Y nosotros les vemos. Cuando usted y yo empezamos a hablar en lenguas y a orar en lenguas, los demonios se quedan, ¿qué están diciendo? No saben lo que estamos hablando con nuestro Señor. Y a veces ni siquiera usted mismo sabe lo que está hablando. ¿Sabe por qué? Para que no lo eche a perder. El Señor nos dice que tenemos que orar con nuestro entendimiento y con nuestro espíritu. Son las dos a la vez. Para que nuestro entendimiento no se quede sin la revelación de lo que Dios hace, podemos orar, debemos orar con nuestro entendimiento. Le hacemos las peticiones que siempre hacemos. Señor, ayúdame con esto, perdóname de este otro, dame esto, dame el otro, te pido esta situación, y empezamos a orar con nuestro entendimiento. Pero cuando realmente empezamos a pedir como conviene, es cuando oramos en lenguas. ¿Cómo es las lenguas? Si usted nunca ha sabido, yo no se lo puedo explicar, solo le puedo decir que el Espíritu de Dios se lo va a dar aunque usted no lo entienda. Yo recuerdo la primera vez que hablé en lenguas, nadie me había hablado del don de lenguas. Nadie. Yo no tenía idea que existía. Y estábamos en una reunión, como les digo, cuando era muy jovencita. Estábamos en una reunión y empezaron a orar, y de pronto yo les oía a algunas personas hablando en lenguas y me causó extrañeza. ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso? Y empecé mi boca empezó a soltar lenguas y yo me tapé la boca. Dije, ¿qué es esto? Y del susto que me pegué, me tapé y impedí que siga hablando. Luego pregunté, ¿qué es esto? Y me dijeron, es el don de lenguas, que viene fruto del bautismo del Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, empiece a pedirle que el Espíritu de Dios le bautice. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Ay, pero ¿cómo es eso? El Espíritu de Dios no espera que usted le dé permiso. El Espíritu de Dios espera que usted le anhele. Si usted anhela la presencia y el bautismo del Espíritu Santo, aunque no sepa de lo que se trata, el Señor se lo va a dar. Y entonces le da una herramienta maravillosa con la que usted puede orar por aquellas cosas que usted no tiene idea cómo pedir. Señor, ya te he pedido muchas veces por mi marido. Ya he orado por esta enfermedad muchísimas veces, ya no sé ni cómo pedirte. Entonces con eso en mente usted empiece a hablar en lenguas, empiece a orar en lenguas.
y hágalo todos los días. No, es que hay que esperar un momento espiritual, que venga ese aire, ese ambiente. No, mis amados, es un lenguaje que Dios a usted le dio. ¿Es espiritual? Sí, es espiritual. Pero es un lenguaje que a usted le dio Dios para que lo use. Cuando una persona aprende a hablar un idioma, ¿qué es lo que quiere hacer primero? Practicarlo. Y se busca un nativo para ver si estoy hablando bien. El Señor le dio a usted este lenguaje espiritual. Tiene que practicarlo con el único que le entiende, su Padre Celestial. Es un idioma que solo Dios y usted entiende. Y no se parece al de al lado. Es suyo. Hay veces que estamos con nuestros hijos en casa y Jessica nos dice, ay, ustedes se hablan con los ojos. Porque mi esposo me hace así y ya sabemos lo que estamos diciendo. Es un lenguaje fruto de estar juntos, de tener nuestra vida en intimidad muchos años. Ya hablamos del mismo idioma. Solamente un gesto y ya sabemos. Hay un silbido de nuestra familia, que escuchamos ese silbido y toda la familia ya sabe a quién es. Ya llegó mi papá, hay que bajar a ayudarle con las cosas. Toda la familia, los 5 sabemos. Y la familia de arriba, que es mi hermana, tiene otro silbido. Oímos ese, no hacemos caso. Oímos el nuestro, ahí sí hacemos caso. Y el de mis papás es otro diferente. Y sobre todo cuando lo hace mi esposo, suena todo el barrio. Yo creo que todo el barrio ya sabe que llegó él. Entonces es un lenguaje personal, familiar, único. Y solo lo entiende quien está en intimidad. Solo lo entiende la familia. Dios te dio un lenguaje familiar con Él. Y solo Dios y tú lo van a entender. Pastora, me está hablando de algo loco. Sí, les estoy hablando de algo sobrenatural. Y usted dígame, usted es de espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál de las 3 gobierna? ¿Cuál de las 3 tiene más desarrollado? ¿Cuál de las 3 tiene más dominio sobre usted? El cuerpo, si usted va al gimnasio y tiene un cuerpazo, capaz que es su cuerpo el que domina. Si usted se pasa en las cosas emocionales y se pasa en esas canciones bachatas, ¿cuáles otras hay? No, bueno, el reggaetón es para otra, porque la que pone triste, las canciones que le ponen triste, y usted es una persona deprimida porque se pasa en esas canciones tristes todo el día. Y de pronto se pasa con el reggaetón salsa choque todo el día, entonces es una persona lasciva, porque su espíritu, su alma se pone toda inquieta, le despierta y le alimenta su alma. Y entonces gobierna el alma. Y en cambio, si usted está en el espíritu todo el tiempo y ora y está con el Señor, ¿cuál es el que gobierna? El espíritu. Y entonces usted dígame, ¿a quién le está dando más lugar? Cuando usted va a hablar en lenguas y va a orar en lenguas con el Señor y el bautismo del Espíritu viene sobre usted, entonces todo su entorno va a cambiar. Su forma de vida va a cambiar. Y vamos al versículo inicial. Bienaventurado. Y usted se vuelve un bienaventurado. Y usted se vuelve una persona completa. ¿Se acuerdan lo que significaba? Una persona que se siente plenamente satisfecho porque goza de lo que desea en su corazón. Pero ya usted no va a desear cualquier cosa, usted va a desear lo que realmente le llena. Usted va a desear lo que realmente le sacia. Usted va a desear lo que realmente viene a hacer bien en su vida. Y ya lo que dio a luz se llama vida y vida en abundancia. Señor, ¿por qué yo no estoy viviendo esa vida en abundancia? Simple, porque la puerta se abrió a quien no debió abrirse. Ciérrele la puerta a la tentación. Es más fácil cerrarle a la puerta a la tentación que después sacar a los demonios. ¿Se puede sacarlos? Claro que se puede. ¿Hay que sacarlos? Por favor, sáquelos. Usted conoce los suyos. No porque sean suyos, sino porque se metieron en su vida. Sáquelos. Usted tiene autoridad, no solo yo. Sí, el Señor me ha dado autoridad con los demonios, sí. Yo no estaba preparada, nunca estuve. El Señor me los puso delante, ¿qué podía hacer? La primera vez que el Señor puso una persona con demonios delante de mí, lo único que yo sabía es decir en el nombre de Jesús fuera. No sabía más, no entendía más. Y cuando me dijo,
te voy a matar. Imagínense lo que sintieron mis piernas. Y yo alguna vez escuché a alguien que me dijo, es que si les tienes miedo, ahí te atacan. Imagínense el miedo que yo sentí ese momento. Dije, ya me mataron aquí. Ya me mataron. Luego entendí que el miedo es parte de las artimañas de ellos. Y aunque tenga miedo, tienes que decirle, te vas. Y que te mueven las puertas en la casa y que se abre la ducha. Esos son los de menos rango. Eso, aparte de abrir puertas y abrir llaves, no hacen más. Los que se quedan camuflados y te hacen sentir satisfecho con las cosas que te destruyen, esos son los más peligrosos. Esos no te abren puertas ni te hacen asustar. Esos te mantienen a ti contento con lo que estás haciendo mal, para disfrutar de tu poder y de tu autoridad. A ti te dio el poder de atar y de desatar. Al demonio se lo quitó. El Padre bueno te dio a ti poder de desatar y de desatar, de atar y de desatar, de sacarlos de la vida tuya y de otras personas. A Él se lo quitó. Pero ¿sabes cómo Él actúa? Con tu poder, con el que tú le otorgas cuando te pones de acuerdo con Él. Te dice, se acabó tu matrimonio. Y tú dices, sí, me voy a divorciar. ¿Con quién te pusiste de acuerdo? Y ahí ocupa tu poder. Me voy a morir, esta enfermedad es incurable. ¿A quién le estás dando poder? Ocupa tu poder para lo que Dios te ha dado. ¿Quieres recibir el bautismo del Espíritu? No me respondas a mí. No me mires a mí en este momento. El Espíritu Santo dice hoy, hay muchos que aquí no han recibido el bautismo del Espíritu. Y quiero bautizar. No soy yo quien te está diciendo. El Señor Espíritu Santo te dice, yo hoy te quiero bautizar.